Bueno, Nofrius, un día más que salimos de una de nuestras charlas reveladoras, inspiradoras, y hoy con un caso único, ¿no? El caso de Loop. Un caso Deep Tech, que creo que es el Justo. primero, y muy contentos de haberlo contado porque es algo, yo creo, muy difícil de conseguir. Enfocado con el tema de la enfermedad llamada sepsis, que causa más de 6 millones de muertes al año. Exacto. Una empresa que lleva 8 años y que está empezando a llegar al mercado ahora. O sea, imagínate lo que se tarda, ¿no? Como Deep Tech. Ahora que vivimos del vibe coding, que Totalmente. programas una aplicación y la Y en misma una tarde ya semana y está media facturando. estamos. Totalmente, macho. Y además, bueno, y nos ha explicado, ¿no? Que lleva creo que han estado hasta 4 millones, han llegado hasta 4 millones de euros, ¿no? Entre subvenciones y rondas pre-speed. Que es además un caso, hostia, heavy, ¿no? De pasar de academia directa a mercado, además esperando, ¿no? 8 años por el camino para poder hacerlo. Y sí que ha habido una cosa que me ha gustado, ¿no? Que es que nos ha explicado que su go-to-market no es a lo que estamos acostumbrados aquí, sino que efectivamente ha sido pura y enteramente a través de distribuidor, con un modelo de exclusividad por país. Y me ha parecido muy interesante, porque creo que no habíamos tenido ningún caso todavía hasta ahora que lo hiciese así. Primer caso que contamos así y también un caso de Barro, que nos ha Oh, sí. contado que hicieron un lote, ¿no? De su solución que caducaba un poquito antes de lo previsto y fue un buen traspiés, ¿no? Así Una que yo liada. creo que sin más, Marc, le damos paso. Vamos para allá. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio en Desde Barro Podcast. Hoy estoy con Marc, CEO de Originats. ¿Qué tal, Marc? Todo bien, Onofrius. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Hoy estamos muy bien y muy contentos, tío, porque venimos a contar la primera empresa, Deep Tech, yo creo, del Justo. canal. O sea, realmente algo que ni tú ni yo hubiésemos sabido hacer o por dónde empezar, eso No, está no. clarísimo. Y además el primerísimo de verdad que viene, ¿eh? Y por eso tenemos hoy con nosotros a Enrique Hernández, CEO y CSO y fundador, ¿no? Sí, de Loop Diagnostics. ¿Qué tal, correcto. Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, esta tarde encantado de, bueno, de que me hayáis invitado y bueno, a ver si os puedo contestar a todo lo que pueda. Todo lo que Hace tenga. falta más gente como tú, ¿no? De Deep Tech, yo creo que en general en el ecosistema emprendedor, así que con muchas ganas de conocer tu empresa y tu historia. Y yo creo que, Marc, empezamos por el principio, ¿no? ¿Qué es Loop, Loop Loop Diagnostics. Diagnostics? Vamos a Así, ello. así fácilmente, ¿eh? Para todos los públicos. Sí. Pues Loop Diagnostic es una empresa que la constituimos a finales de 2018 con el objetivo de crear dispositivos de diagnóstico in vitro, que esto suena como muy específico del sector, lo es, pero vamos, básicamente os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis del test del COVID que Sí. os hacíais en la farmacia o lo que sea? Pues eso, con esa misma tecnología parecida, pero para detectar otras necesidades, que es cuando tienes una infección localizada, pues ya sea en el tracto urinario, respiratorio, una herida, y hay en unos casos que esta infección pasa a sangre y es muy Ok. importante detectarlo de forma temprana. Y con esa necesidad en mente, creamos la empresa Loop Diagnostic con un background científico muy alto. Yo, en mi caso, yo soy doctor en inmunología y enfermedades infecciosas y di el salto a lo que es el emprendimiento y la innovación gracias a un programa que hacían en Barcelona, que lo hacía una institución que se llama Biocat, que ahí es donde conocí a mi segundo socio y luego a raíz de ahí al tercero. Y ahí es cuando, bueno, pues se materializó pues una idea científica convertida o validada para una necesidad clínica concreta y de ahí nace Loop. Loop, la verdad que mucha gente me pregunta por el nombre, pero básicamente es el proceso de innovación, no tiene más Claro. misterio, ¿eh? Es un buen nombre, está guapo. ¿Qué decís? ¿DX o DX? DX. DX, que es el DX. diminutivo de diagnóstico al Muy final. bien, muy bien. Diagnostics, claro. Enrique, no sé si nos puedes compartir un poco en qué etapa estáis ahora, ¿no? Has dicho que empezáis en 2018, pero a día de hoy, en 2026, ¿cómo estáis? ¿Cuántos equipos sois? Bueno, el tiempo que lleváis operando. Tenemos un poco números, facturación, todo lo que tú puedas y quieras compartir, Enrique. Pues después de 2018, fue recientemente el año pasado, en verano, que obtuvimos la certificación europea Ujú. para el poder comercializar el test. De hecho, Ok. Claro. justo en 2026 estamos haciendo el prelanzamiento y lanzamiento del producto. Sí. Por este largo proceso de desarrollo, producción y finalmente certificación europea. Em,
hemos pasado solo únicamente los últimos 3 años certificando el producto en ensayos clínicos. Ok. Y ahora es cuando reciente estamos lanzando el producto. Tenemos ya varios distribuidores, contratos de distribución firmado, que es como un estándar es un B2B de estándar Claro. Sí. de nuestra tecnología. Tenemos distribuidores cerrados en España, Italia, Alemania. Justo la semana pasada cerramos uno República Checa, Hungría. Y nos queda un distribuidor pendiente de firmar en Inglaterra. Así que estamos Ok. en Hoy he visto proceso. que lo habéis anunciado uno de estos distribuidores por LinkedIn, Efectivamente, este es el Enrique. último de la semana pasada. Claro, si quieres, luego iremos a la parte de go-to-market y nos explicas, Justo. pero por entender un poquito los primeros pasos, ¿no, Mm. Enrique? O sea, desde 2018 hasta ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué va pasando un poquito año a año? El resumen y cómo nace, digamos, la idea de Loop Diagnostics, porque también entiendo que os enfocáis en una enfermedad, ¿no? La sepsis, digamos, Sí, que es realmente es como una complicación de una infección. Puede ser del una tracto urinario, complicación exacto, sí. Es una con... complicación que se basa a sangre, es una enfermedad, es como una condición, se agrava una infección y Claro. ocurre que pasa sangre y es muy importante pues la detección temprana antes de que... Claro, que he leído que además tiene causa 6 millones de muertes al año y una probabilidad de muerte del 30%, esto pone en la página web, en la Hasta el vuestra. 30%, pero sí, sí. Que no hemos Claro, actualizado los datos, pero sí, hay 11 millones de muertes en todo el año globales y 50 millones de casos, pero aún así los datos no están actualizados porque no mucha gente define sepsis. Por ejemplo, muchas veces dice, se murió de una neumonía, pero quizás Claro. era una sepsis. claro, claro. Entonces, Lo que quiero entender muy bien, Enrique, es que yo creo que mucha gente, o espero, ¿no? Que haya mucha gente, mucho emprendedor, en esa etapa donde estás buscando el problema al que te quieres dedicar, entonces quería entender muy bien qué visteis vosotros, ¿no? En 2018 para decir, ostras, salto. ¿Fue esta ya el tema de la sepsis que dijisteis, ostras, alguien tiene que hacer algo aquí? ¿O fue un poco más orgánico Claro, de, mira, nos incluso si fue juntamos y hacemos algo? algo. O si fue algo incluso personal, que a veces nos hemos encontrado emprendedores que empiezan a raíz no de de una en experiencia mi personal. caso, pero sí del tercer socio se unió por un problema, por una similaridad personal bueno, por una causa personal. Pero en mi caso es un poco la combinación entre, pues, yo dediqué 4 o 5 años haciendo un doctorado, que era justo en este campo de cómo responde el sistema inmunológico ante infecciones, incluida la sepsis. Y en mi caso personal es que, bueno, acabando típico científico, que acaba la carrera, acaba el doctorado y pues no termina de ver el valor que pues, las publicaciones científicas que generas termina afectando a la sociedad, ¿no? En mi caso, pues publicamos bastantes biomarcadores, cómo responde el sistema inmunológico, todo bastante traslacional, porque mi doctorado fue en el Hospital de la Paz. Y bueno, luego te dabas cuenta que estos marcadores que habías publicado no termina de trasladarse realmente nunca Claro, a clínica, ¿no? Claro. Y ahí es cuando, bueno, pues me picó más el gusanillo también del emprendimiento, innovación. Y bueno, al acabar un pequeño postdoc decidí pasarme yo vivía en Madrid por entonces haciendo el doctorado, pasé a Barcelona y ahí hacían como un máster de innovación cofinanciado con el Instituto Europeo de Innovación, el EITG. Y se basaba en que te olvidaras totalmente de la tecnología y te centraras en las necesidades clínicas. De hecho, tenían un procedimiento de estar 2 meses haciendo como una inmersión clínica real, o sea, que te metían dentro del hospital a observar procesos del hospital, necesidades con un protocolo bastante estandarizado, que venía como de una universidad que es de Stanford, el protocolo era como de biodesign, era como una metodología, y con esa idea era como al final validabas que existía una necesidad clínica en el hospital sin tener como el hándicap de una tecnología. Era como una claro. Ok. pura necesidad. Porque entiendo que visteis también esto, ¿no? Un problema en el cómo se diagnostica hoy en día la sepsis, No, ¿no? fíjate, no empezamos tan concreto como la sepsis, en que la necesidad la definimos como, pues, como una forma de adelantar los test microbiológicos. Eso fue como
Se definió, se argumentó, obviamente se validó, pero inicialmente no. De hecho, durante el programa, el proyecto de innovación que salió del programa estaba más orientado a detección rápida de bacterias de la garganta, no estaba tan orientado a sepsis. Pero bueno, al final, como todo emprendimiento, la clave es pivotar. Claro. Entendemos, Enrique, por tanto, que es más un tema de prevención incluso que no de detección. O sea, no existía un problema de origen de detección clara de las sepsis. O sea, si alguien iba a urgencias, por ejemplo, no podía irse con un diagnóstico Claro, perfectamente contrario. claro, lo que ocurre con los test, como se desarrolló la necesidad clínica, es pues que los test microbiológicos. ¿Os recordáis alguna vez que vayáis a urgencias y os hagan un cultivo bacteriano Sí. que salga rápido? Pues no es el caso, ¿no? De A hecho, mí me pasó una vez, pero en a 30 veces ni os años. los hacen. La Sí, mayoría de claro. veces no, ni nos los hacen. No es Y habitual, en no el es caso habitual. de la sepsis, que es que te cultiven la sangre para ver si crece algo, pues todavía es más infrecuente. ¿Por qué? Porque al final estos cultivos terminan tardando entre 48 horas, 5 días, depende del patógeno, en ver si crece o no crece algo. Entonces, al final, el médico te da un antibiótico que se llama empírico, sin, bueno, pues Claro, por tus síntomas, ¿no? Claro. Y eso es claro. como de ahí salió la base de la necesidad, que poco a poco fuimos refinando, identificando, pues que íbamos, pues no solo a cualquier test de microbiología, sino más concretamente a test que puedan adelantar pues los hemocultivos, ¿no? Los test en sangre. Ok, ok. Enrique, yo te quiero preguntar, ¿cuánto cuesta un producto como Loop? Pues te puedo decir, no puedo hacer el disclaimer porque ahora Ok, estamos cerrando los acuerdos de distribución. Bueno, ya tenemos algunos cerrados o no, pero ok, te puedo decir que el test tiene un coste, podría tener un coste muy reducido, el tipo sí, de test como el nuestro. Ahora, el test en Europa, si es un poco más elevado, es por gracias a la regulatoria, que al final pues hemos estado invirtiendo y gastando aproximadamente unos 3 4 años en ensayos clínicos, validaciones y certificaciones. Pues la ISO de la empresa, claro, el marcado CE tiene doble certificación de control de calidad de la empresa y sí. el propio producto en sí. Ahora Eso entraremos al ahí un poquito, final sí. pues hace que los costes no sean tan Claro. baratos como se espera, pero bueno, el potencial del test es que con escalado vaya reduciendo los costes. Claro, Claro. claro. Yo estoy interesado en entender, Enrique, un poco, hacer doble clic un poco en esa etapa, ¿no? De 2018 hasta ahora, si quieres. Entiendo que detección temprana siempre ha sido un poco vuestra obsesión, por así decir, Ujú, pero habéis tenido que pasar ensayos clínicos, certificaciones y tomar decisiones, ¿no? De hacia dónde enfocar el producto, porque entiendo que tenéis muchas opciones y ujú. aquí pues podéis ir por la vía, entiendo más. Podéis escuchar los argumentos a lo mejor médicos, pero podéis escuchar también argumentos de mercado, ¿no? De, oye, ¿cuánta gente necesita esto? Sí. Un poco, cuéntanos ese proceso, porque me parece súper interesante y cómo era también. Pregunto muchas cosas de una, pero porque me interesa mucho. ¿Cómo era Ujú. vuestro día a día, digamos, 2019, 2020? Era ahí de barro, ¿no? De estar ahí sacando algo. Claro, al principio, tras salir de este programa, que fue como todo muy genérico de adelantarse al test microbiológico, no teníamos tecnología. Por mucho, los fundadores teníamos un background propio, pero la tecnología la Claro, tuvimos que desarrollar de cero. Y ahí sí que pues nos dedicamos a reducir el riesgo que se puede reducir sin gastar dinero, que es pues el de mercado, el de validación, validación de la necesidad clínica, los costes o los precios finales que puede tener una tecnología para este nicho específico, ¿no? De ser un triaje o screening de sepsis o de complicación de la infección. Y con todo eso, pues fuimos un poco dándole forma a lo que es la empresa. Y ujú, a la vez, pues empezamos primero a colaborar con un hospital para poder validar un poco la idea científica, que en este caso también fue Belviche. Conseguí, vamos, uno de los médicos de UCI le gustó mucho la idea y quiso colaborar con nosotros. Firmamos un acuerdo de colaboración con el hospital y ahí por una parte, el médico también empezó a pedir proyectos de investigación para el laboratorio y por otra parte la empresa también empezó a intentar conseguir financiación europea o primeros proyectos, ¿no? Unas pequeñas financiaciones que podían validar un poco la idea científica detrás
Claro, que todo esto ocurre antes de llegar al ensayo clínico, ¿no? O sea, Claro, sí. Aquí estamos hablando, pues hasta el ensayo clínico. Claro, es que tú puedes ir al ensayo clínico con un producto terminado, que eso es, pues, en los últimos 2 años es lo que hicimos, un producto ya final, industrial, que validas en un ensayo clínico, pero tú puedes empezar a validar tu tecnología con prototipos, pero ya directamente desde pacientes, en este caso. Entonces, eso es lo que inicialmente, por eso, para nosotros era clave colaborar con el Hospital de Belviche, claro. que luego es el que la patente la tenemos tenemos un copropietariedad de la patente con ellos y era clave Ujú. porque sin el acceso a esos pacientes no podíamos validar si nuestra tecnología o los reactivos que diseñamos era capaz de, pues, decir, pues, de detectar de forma Claro. temprana la sepsis, ¿no? Que era ¿Y nuestra. cómo se encuentra una persona así, Enrique? Alguien que os facilite el acceso. Imagínate a alguien que está empezando, o sea, que tiene una idea o que ha hecho un PhD, lo que sea, ¿no? ¿Fue casualidad o fue alguien que había estado en tu entorno, este doctor que has Pues fue comentado? parte de, al final, a veces los eventos de networking funcionan. Y no solo networking, sino también, pues puerta fría, presentarte en la oficina de innovación y del hospital y que con tu proyecto siempre está el hecho de que la gente por defecto nunca se fía de nada de ti. Da igual que tengas un doctorado por defecto, siempre te van a mirar y siempre te van a alargar los tiempos. Eso es lo que a todo emprendedor le va a pasar y más en este sector médico que es como que hay bueno, es como el, hay como unas barreras muy fuertes Sí, pues de prestigio, de creerse las sí. cosas, de fiabilidad. Y bueno, pues es encontrar a la persona que confíe en ti Claro. o que te dé ese Mucha gente que le cuesta creerse la historia, ¿no? De, oye, que sí, que esto puede convertirse en una empresa, ¿no? Que sí, parece como un juego, ¿no? En sí, cierta forma incluso al también a principio. nivel de tecnología, porque claro, tú al principio obviamente, pues no partíamos de tecnología, partíamos pues de una validación o de una serie de validación científica previa que mucha de ellas se basaba un poco en mi background científico, pero había que ponerlo a prueba, ¿no? Esta idea científica, a ver Claro. si era capaz. A mí, Onofre y Enrique, me gustaría entrar en toda la parte un poco más legal, burocrática, porque justamente Enrique, por el tipo de proyecto que es, yo creo que aquí tenéis que haberos hecho un máster, me imagino, estos últimos años. Y me interesa hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Que es, primero de todo, entender cómo un producto así consigue, o sea, cómo se consigue legalizar un producto así, cómo se consigue certificar. Ujú. Y sobre todo me gustaría entender, no sé si en tiempo o en dinero, no lo sé, pero cuánto ha costado, ¿no? Todo este proceso, o sea, cuánto ha supuesto para vosotros, Enrique. Sí. Pues te diría primero que en tema legal yo soy el perfil científico más loco y no soy el bueno legal, pero es bueno rodearse de perfiles de socios con background Sí, incluso que no por lo que sean entiendo. legales, o sea, porque mi segundo socio es farmacéutico, Ujú, pero sí que es el que se ha encargado de operaciones ilegal. Y claro. el tercero socio, ya que estamos hablando de los socios con diferente background, es el que se encargó más de la creación del producto y regulatoria, que va en línea con lo que me preguntabas. Sí. Para tema de legalizar lo que es el producto, es lo que se llama sacarse el marcado CE, que en producto médico, en este caso, es una legislación bastante nueva que se llama IVDR, que es In Ok. Vitro Diagnostic Regulation, y es una regulación que hace en 2020, si hubiéramos tenido el producto hubiera sido autocertificado. Es decir, que yo Ok. digo que mi producto ya está y vale, Y ya porque está. por eso muchos test del COVID no funcionaban, Claro. porque al final esta regulación anterior era muy laxa. Nosotros no llegamos a tener ni siquiera un producto, por lo tanto nunca pudimos regularizarlo. Entonces, la nueva regulación pasó de 0 a 100 y en este caso pues nos pedían pues que validáramos 3 fundamentos específicos. El científico, que de eso pues estuvimos trabajando, por eso empezamos a trabajar pronto con el Hospital de Belviche y esta colaboración para la validación únicamente científica, que se basa en eso y en bibliografía. La Sí, valoración analítica, que es que el test funciona como dices que funciona. sí. Y la última, la validación clínica, que es, o sea, pues hemos estado 2 años ya con el producto final industrial, hay que ponerlo de nuevo en el hospital en una validación clínica. ¿Y quién se Y en encarga de cuanto requerirlo esto, Enrique? ¿Pero quién se encarga? ¿A quién le tenéis que presentar toda esta documentación?
Por decir así, Europa subcontrata a unos organismos que se llaman Notify Bodies, Ok. que por ejemplo en España es la Agencia Española del Medicamento, pero Sí. Ujú. puedes irte a otros Notify Body privados. Nosotros nos Ok. vamos a uno que es alemán, que se llama TÜV-SÜD, que también tiene como una sección en Italia, y esos fueron los que, porque cuando hicimos nosotros la regulación de este producto, la EMS ni siquiera estaba certificada para este tipo de dispositivo. Claro. Y fuimos directamente a estos y básicamente es un organismo que se encarga de decirte, vale, dame toda tu documentación técnica en un formato determinado, que es lo que te comento, esos tres Sí. pilares, científico, analítico y clínico. Y aparte de que la empresa ya tiene que contar con un sistema de calidad, la ISO Claro. 13, etcétera, eso ya de base. Por Luego supuesto. darle la Claro. documentación técnica y tener varias auditorías presenciales y también la revisión de esta documentación. Y ahí es Ok. cuando, pues, Claro. consideran que pues tienes las evidencias suficientes para certificar tu producto para un uso concreto, que es Claro, el de justo. este. Claro. Exacto. Justo. O sea, estamos hablando que este proceso no dura menos de 3, 4 años, Enrique, Mínimo, ¿no? ¿no? Desde, como, por muy bien que te vayan las cosas, ¿no? Porque la siguiente pregunta sería, ¿cómo ha sido el proceso de ensayo clínico? ¿Ha ido todo Claro. bien? Entiendo que ahí también pueden haber algunos Claro, drawbacks, ¿no? retrasos siempre va a haber retrasos. ¿Por qué? Por huelgas, porque pues los que reclutaban pues no estaban de vacaciones, siempre va a haber retrasos. Y de hecho, hubo retraso. De hecho, solo para cuando nos habíamos comprometido a darle toda la documentación técnica a este organismo, solo teníamos la mitad del estudio. Claro. Y lo hicimos igual y entonces esperamos que a la siguiente revisión, que ellos tardaron más de 6 meses en revisar esta primera revisión, en Ujú. esos seis Claro. meses nosotros ya reclutamos todos los pacientes y para la primera revisión se lo dimos ya completo. Pero este es el juego que tienes que tener y esa picardía del emprendedor que también la tienes que aplicar para no perder años O de sea, espera. claro. Claro. O sea, el aprendizaje para algún emprendedor deep tech que nos esté escuchando, ¿no? O en el entorno de biotecnología y demás, el business plan no puede ir apretado. Eso tienes que, ¿no? Tira Llevar millas. años de... No sé, si en software SaaS se dice 12, 18 meses de Ujú, caja, ujú. imagino que en vuestro caso, claro, el ciclo es mucho más largo, ¿no? Son 36, 48 Y, meses como mínimo. sí, sí, sí. Y todo lo que, o sea, al final, todo lo que puedas usar para adelantar procesos, porque hay muchísimas cosas que te mantienen en espera. Yo qué sé, el ensayo clínico en espera, el organismo notificado este en espera mientras revisa. Hay un montón de cosas que están en espera. Tienes que poder seguir avanzando antes de, bueno, que te mueras por el camino. Porque yo Claro. conozco Claro, emprendedores que han estado esperando un año para la certificación, no han podido vender y pues cuando le han dado la certificación la empresa ya estaba muerta. Entonces claro. Claro, justo. también hay que ser muy resiliente con eso y en nuestro caso también contar con un equipo, por decir así, el mínimo imprescindible para mantener la empresa y que, bueno, Claro. que pueda ser Qué pena esa empresa también que muere justo, ¿no? Cuando está ahí ya a pues, puntito. Alguien tendría que tener conozco empatía por casos. estas empresas, yo Pero creo. vamos, esto es el hecho de que al final Europa y esta regulatoria tan estricta, yo entiendo que lo primero era autocertificado y era muy laxo, pero de ahí a esto que es casi compararte o no del todo Por lo como un opuesto, ¿no? fármaco, hemos pasado de 0 a 100 y pues eso al final lo que va a evitar es que haya proyectos nuevos de salud Claro. y innovación en salud, ¿no? Claro, Está subiendo esa claro. barrera. Si os parece, Onofre Enrique, por empezar a abrir un poco el tema del go-to-market y del campo del go-to-market, también me gustaría entender un poco también quién es el tipo de cliente, ¿no? De Loop. O sea, y ya no solo quién es el tipo de cliente, sino quién toma la decisión de contratar o no contratar, ¿no? Algo así es. ¿Qué rol es dentro de un hospital o qué rol es dentro de una clínica? No sé, por entenderlo bien, Enrique. Pues es B2B, siempre va a haber un intermediario que es el distribuidor médico, que en este Sí. caso al final es el que también nos compra los dispositivos y luego él es el que termina comprándolo en el hospital. Pero en el hospital hay varios perfiles. Estaría el perfil médico, el que diagnostica o hace el triaje de la sepsis, Ujú. ya es el que más le interesa si el test funciona, no funciona, etcétera, etcétera. Luego tendrías el típico perfil más preocupado por el presupuesto, el CAP de servicio, Sí. o el gerente del hospital, o el director de la microbiología. Y ese, pues tienes que generar también evidencias de que, pues que tu test puede llegarle a reducir costes por otra parte, ¿no? Sí.
Claro. Pues en este caso, pues tenemos estudios hechos in silico sobre datos reales de la performance del test y cómo, pues al final el diagnóstico temprano evita pues que el paciente esté 5 días en la UCI con unos costes Claro. elevadísimos, evita bueno, pues tratamientos innecesarios de Claro. críticos en UCI. Pues eso, claro, eso también hay que tener claro que esto es parte del algoritmo de venta, Claro. que el ¿Y propio esto gerente. se lo das, Enrique, digamos, al distribuidor y ellos luego ejecutan con todos estos argumentos? Pues ahora O te has estás, ido tú claro, a ahora presentar? estamos generando todos estos argumentos. Al final, los primeros argumentos de venta, que no, porque estos argumentos más de reducción de costes quizás sean para una fase un poco posterior, donde ya hay venta recurrente, etcétera. Pero para estas primeras ventas que estamos ahora, estamos puramente con argumentos médicos. Claro. Nuestro Claro. papel es Tiene enseñarle sentido también. pues, las publicaciones que hemos hecho, los pósters que hemos hecho. Y aquí sí que tenemos como 3 perfiles de médicos, que sería el de urgencias, preocupado pues por escalar, es decir, ver si el paciente se le va a empeorar o no. El microbiólogo, preocupado porque no le salen positivos los hemocultivos, etcétera, etcétera. Y luego hay otro perfil un poco más genérico de médico, que podría ser pues un oncólogo en atención hospitalaria, un médico de planta, de interna, que ahí está un poco más preocupados por ver si el resultado del test podría ayudarles en, pues, en mejorar, Claro. pues, en monitorizar al paciente, ¿no? Sería como, Ok, ahora mismo son los 3 perfiles que estamos tratando con los distribuidores. Claro. ok. Yo quería preguntarte, Enrique, también por el tema de la producción. Y si quieres ahora, Marc, hacemos doble clic en el go-to-market. Pero claro, todo esto, vale, tenéis una solución, ¿no? Llegáis a un eureka, oye, ahora parece que tenemos algo que funciona bien, da buenos resultados, pero luego te tienes que ir a buscar una empresa, ¿no? Que te lo fabrique, entiendo, Sí. o hacerlo vosotros internamente. No, hacerlo nosotros internamente sería una inversión en fábrica regulatoria que es totalmente insostenible. En nuestro caso, tenemos varios proveedores que son proveedores. Ya hemos buscado proveedores que tuvieran las certificaciones para que ellos ya directamente escalan a nivel industrial, sin tener que hacer ese paso intermedio por un Ujú. Eurecad o algo así. Nosotros ya buscamos directamente a los distribuidores finales. Y tenemos 2, uno que es de lateral flow, como el test de COVID que hace, pues es como subcontrata para otras empresas, y otro más de plásticos y reactivos. Y con esos 2 proveedores lo que hicimos es el desarrollo también inicial y primeros prototipos con ellos, de tal manera que nos fue muy fácil hacer luego pues el piloto y la fase industrial con ellos, porque eran los mismos proveedores. Claro, Que eso es otra cosa que, claro, nuestro sector es muy importante que te busques proveedores que te puedan hacer el trabajo o que puedan hacer la industrialización o que tengan por lo menos las certificaciones para que luego no se te complique a ti a la hora de certificar el producto. ¿Y con claro. qué Y esto tipos los de...? encontraste, Ah, dime, perdona, Fer. Marc, y esto los proveedores, digamos, los encontrasteis un poco, digamos, por internet o cómo fue Un un poco poco esto. de todo. Ok, Hemos participado en varias aceleradoras de industrialización, en varios congresos, también puedes encontrar estos claro. distribuidores. Y desde 2018 ya, por ejemplo, este distribuidor, que ahora lo tenemos todavía, ya lo contactamos en 2017, durante el periodo este del programa. Anda. Y pues nos trató bien, nos invitó a ver las instalaciones, a hablar. Y al final también es un tema de relación y de confianza con el Claro. propio proveedor, distribuidor. ¿Y estos Ujú. distribuidores tienen tiempos de entrega muy alargados, Enrique? Porque no soy capaz de entender, creo, cuánto puede llegar a tardar un Pues la distribuidor en... producción ahora la tenemos en unos 4 meses desde que producimos, desde que No está mal, hay el interés. Sí, no sí. está Claro, mal. Porque tienen que Flipa. reservar claro. la línea de producción, etcétera. Lo que hemos hecho ahora, que también es un poco bootstrapping, que es, pues tuvimos que producir 3 batches de validación Sí, obligatorios por regulatoria y bueno, y nos han estado funcionando desde que los producimos. Hemos hecho reworks de algunos componentes y hemos seguido utilizándolo porque al final nuestro trabajo es seguir validando con pacientes en distintos nichos de paciente, distintos usos clínicos el test
porque es lo que luego el mercado ahora mismo de los médicos y el hospital nos va a pedir. Y es lo que esta colaboración con los distribuidores no lo van a hacer ellos. Distribuidores podrán hacer pues todo lo que es marketing, los comerciales que llegan a los hospitales, pero tiene que haber un trabajo detrás para poder venderlo. Claro, un trabajo de validación, de nuevo, ¿no, Enrique? O sea, Validación de entender muy bien cómo funciona, ¿no? O qué sí, resultados da, ¿no? es que hay varios, o sea, a nivel clínico hay varios estados de validación. Sería el de regulatoria, sería pues la validación, por decir así, que el test funciona en un ensayo clínico, que es el que le llaman de performance. Pero luego hay validación de utilidad clínica, que es decir, a ver, pues si este test es capaz de cambiar un poco la práctica clínica y Claro. ser útil en determinados nichos de paciente. Y por último, la última validación sería un poco la de ahorro de costes, que es como la última validación, que es una validación que ya estamos trabajando en un protocolo de ensayo clínico, pero que actualmente nos costaría aproximadamente entre 3 y 5 millones más para poder hacerlo. Entonces, es una validación que vamos a dejar a un estadio más futuro de la empresa, cuando ya tengamos ventas iniciales, incluso algunas recurrentes, para poder escalar las ventas. Claro. Y Enrique, ¿cómo se consiguen esas primeras ventas, ¿no? O sea, un modelo deep tech como el vuestro, ¿cómo se plantea un go-to-market? ¿Cómo se plantea ir al mercado, ¿no? A vender. Pues el año pasado, tras la certificación, tuvimos ventas iniciales nosotros, Ok. directamente a los distribuidores que querían ver si el test estaban interesados en el test, Ok. empresas grandes que también seguimos trabajando con la licencia, que es otra forma de llegar, que cerrar un contrato de licencia, es decir, darles permiso a la propia empresa para que produzca nuestro test. Y hospitales directamente. ¿Por qué? Porque al final el test también tiene interés, independientemente de que igual no es el nicho recurrente de compras que estamos buscando, pero quizás sea un nicho muy específico de que hay un médico muy interesado en ver el resultado que dice el test y aplicarlo en sus pacientes. Esas son las ventas iniciales que a nosotros nos ha testado para validar pues un poco que hay interés de mercado sin tener nosotros toda la infraestructura de comerciales para llegar. Y después es vía distribución, vía distribuidores. Es decir, al final, pues cerramos distribuidores que suelen ser siempre exclusividad, uno por país, es un poco nuestro modelo de exclusividad, con compras mínimas por año y para que mantengan la exclusividad y que luego ellos sean capaces de pues vender el producto en su cadena de comerciales, ¿no? ¿Y cómo se enteraron exactamente de que existíais, Enrique, esos primeros clientes? ¿Porque tenían algún tipo de convenio o algún tipo de Pues relación estar en con...? ferias y Ah, vale. internet, pero más ferias. Por ejemplo, hemos ido todos los años a una feria muy famosa que se llama Médica, que la Sí. hacen en Düsseldorf, y hemos ido normalmente con un stand propio, aunque ha sido un stand muy casero propio, o sea, no nos hemos Ok. dejado una barbaridad, prefabricado y con cosas, pero gracias a tener stand, pues hemos tenido, yo no sé si tenemos una base de datos ahora de unos 150 distribuidores o empresas Claro. grandes y gracias a eso, pues tenemos un funnel y hemos ido. Y entiendo que estos distribuidores, llamada, puerta fría, como quien Mensajes, dice. llamadas. Normalmente, a ver, en este caso, al tener un test novedoso certificado con esta nueva regulación, tenemos que decir que eso nos ha facilitado en vez de ir nosotros a por ellos y que nos busquen ellos a nosotros. Y luego decidir Claro. nosotros, basados en una serie pues de reglas y una serie de objetivos que tenemos por cada distribuidor, decidimos con cuál de ellos nos quedamos. Ok. Claro. Ok. Enrique, preguntarte un poquito por el business plan, ¿no? Porque entiendo que toda la parte de venta no os ha preocupado hasta recientemente, imagino, hasta hace unos meses, ¿no? Y estáis empezando ahora, pero ¿cómo hayáis llegado hasta aquí? ¿Habéis tenido alguna ronda? ¿Y cómo os habéis financiado? Pues nos hemos financiado principalmente, aproximadamente, te lo digo, 3 millones y algo de ayudas públicas, varias ayudas, véase desde el Neotec, un ENISA, pero también ayudas europeas, un Silo Bestelen, y CPP, por colaboración público-privado con hospital. Y todas estas ayudas, muchas de ellas hay un porcentaje que no te cubren, pues con eso cerramos lo que llamamos la ronda Pre-Seed hace 3 años ya,
con Capital Cell, que es una plataforma de crowd equity, es decir, al final buscas inversores como mínimo de 500 euros, que los clusterizas en un vehículo, que es el que invierte, y con eso cerramos un poco más de 700.000 euros, que era justo Qué este bueno. porcentaje que complementaba, de tal manera que pues, nos plantamos con 4 millones, que es lo que nos permitió pues, hacer todos estas fases ya más costosas de la empresa, que sería pues el piloto, industrialización, validación Claro. clínica, regulatoria, etcétera, etcétera. Claro. ¿Y cómo habéis accedido a todas estas ayudas públicas? ¿Algún consejo ahí que puedas compartir? ¿Habéis tenido algún partner que os ha ayudado? ¿Habéis sido vosotros el Mm, equipo interno escribiendo propuestas? No, solemos tener, por cada ayuda, decidimos, hay un montón de consultores, todo está plagado de consultores. Si hubiera igual de consultores que de empresas, ya seríamos un país de la Sí, hostia. sí. Pero bueno, depende de la ayuda, hemos considerado que había alguno consultor de estos que era mejor para esta ayuda, que Claro, es lo que nos ha ayudado. Al final van a éxito, algunos, depende si es una ayuda europea, algunos tienen como un upfront, normalmente van a éxito y te ayudan no solo en escribir la propuesta, sino también en la justificación. Entonces, claro. eso, pues, o sea, para aumentar el éxito de que te concedan la ayuda, yo creo que es recomendable, no te queda otra que pasar por el aro. Así Claro. te puedes dedicar también a hacer otras cosas. Claro. Ujú. ¿Hay algunas métricas, Enrique, algunos KPIs que estéis mirando a día de hoy que tengan especial sentido para vosotros? El número de distribuidores, o sea, los KPIs ahora más a nivel comercial sería número de distribuidores cerrados. Ujú. Sí que tenemos pues un KPI lista de pacientes o a los que se ha aprobado el test, que ahora Sí. creo que está por más de 1.000, pero bueno, la lista sigue aumentando. Ujú. Pacientes eso, a los que se les ha testado el test, ya sean sépticos o sospechosos de sépticos o Sí. controles. Eh, y, y no sabría, ahora no sabría decirte porque principalmente esos distribuidores y ahora sí que con los acuerdos de distribución cerrados sí que nuestras métricas va a ser traquear las ventas de los distribuidores. ¿Les exigís un mínimo de venta anual o similar Sí, cuando cerráis acuerdos con ellos? sí, sí, mínimo anual por la exclusividad. Exclusividad Ok. implica un mínimo de ventas anuales. Y entendemos que si no se produce, Enrique, pues dais todo Pierde en vuestro derecho a perdería la buscar. exclusividad, perdería la exclusividad. Muy bien, Claro. Es como lo muy bien. tenemos. Cuéntanos un poco, Enrique, también el equipo que tenéis a día de hoy, porfa. Y estoy también interesado en saber cómo, antes se preguntaba Marc por las métricas. Yo creo que todos los emprendedores, y no sé si especialmente en DeepTech, porque no he estado ahí, pero entiendo que todos los emprendedores pasamos por altibajos, ¿no? De, oye, está yendo muy bien, o de repente está yendo todo muy mal, luego vuelve a ir todo muy bien, ¿no? Sois tres fundadores, ¿qué habéis estado desde el principio y qué métricas o a qué te agarrabas tú, ¿no? En esos momentos de dificultad, a lo mejor alguna subvención que os rechazaban, algún mes sin cobrar, que sería lo más lógico, ¿no? De un emprendedor que Eso es que empieza. Muchos. ese es el día a día también, ¿eh? Cuéntanos un Es- poco cómo ha sido el tema del Vale, equipo. pues te cuento un poco. Somos tres fundadores, pero entramos en la empresa con fechas distintas. Primero la constituí yo, la empresa, y estuve pues año y medio yo solo inicialmente en la empresa. Después entró mi segundo socio, que es el que os comentaba, que es más de operaciones, legal, el farmacéutico. Y luego entró el tercero un año después. Entonces tenemos porcentajes de la empresa distintos conforme entró cada año. Es cuando, bueno, conforme fueron entrando los socios, sí que es verdad que entraron en el momento de que todavía pues no contábamos con financiación. Ya no digo para Claro, mantenernos, sino por muy poca, toda la financiación que obteníamos la gastábamos en validación de prototipos, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, y por eso es como, por lo que conocí a Marina, yo estuve part-time trabajando en un laboratorio de investigador hasta que la empresa empezó a tener pues una claro, financiación suficiente como para obtener salarios propios incluso. claro. Entonces, claro, al principio tienes que aprender a vivir con ese riesgo. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que un poco empezasteis a ya Pues alguna yo os diría subvención que un poco hasta el más? 2021, además que pilló el COVID por ahí en Ok, medio, hasta el 2021 no empezamos a tener ya una financiación en el que pudimos tener salarios. Es verdad claro, que eh, el tercer fundador empezó a tener un mini salario.
al final los fundadores siempre tienen que saber que si no pues los últimos que van a cobrar son ellos, somos nosotros, no queda Claro. otra, aunque eso, y que claro, y luego conforme vas contratando a gente, ahora mismo en el equipo somos 3 fundadores, 3 personas full time y 2 part-time. Eso es lo que somos. Y las nóminas, es así que hay que pagarlas. Eso no queda otra. Obviamente, obviamente. Qué guay. Enrique, ¿qué crees que tiene que pasar en España para que haya más roles de investigadores con hambre de emprender? Bueno, uno, las incompatibilidades que tienen los investigadores. Luego, pero yo creo que no va por ahí los tiros. Yo creo que Ok, faltan investigadores que emprendan porque al final como que su perfil es mucho de las publicaciones y generar publicaciones y eso sí, es la Claro. anti-innovación. claro. Entonces, lo que yo creo que se necesitaría sería perfiles. Igual que tú haces un doctorado dentro del grupo de investigación, deberías poder hacer un doctorado de innovación o algo así. Es decir, una Es un persona tema de que educación. entre al grupo de investigación, porque ahora mismo tenemos, sí, oficinas de innovación, que es 1 o 2 personas para todo el instituto. ¿Qué se supone que tienen que hacer? ¿Cómo van a sacar, si necesitas a alguien full time o más personas para sacar un proyecto adelante de innovación, que van a hacer 2 personas para 50 proyectos? Claro, Entonces yo Claro. creo que claro, sí que claro. se necesitaría cambiar un poco por lo menos estas ayudas de doctorado y quizás hacer doctorados de innovación, porque al final esto es, o sea, a nivel es igual de hacer un doctorado en una empresa, es como hacerlo en investigación, en Sí, sí, regulatoria, a la vez, es como multidisciplinar. Y yo creo claro. que se necesitarían perfiles así para poder llegar a sacar la ciencia de los laboratorios a, ya no digo al Claro. mercado, pero un poco más cerca de incluso de que se pueda generar una licencia, porque esto de que pasaba antes de que la ciencia se licenciaba a la empresa, a las empresas, ya cada vez pasa menos. Cada vez Ya. Claro. requieren de más validación, menos riesgo, que tu proyecto esté más avanzado para Ok, poder Cuesta mucho. sacar esto sí, al mercado. Cuesta mucho. ok. El otro día justamente comentaba este tema en casa porque, claro, salió el tema del Barbacid, ¿no? Hace unas semanas que claro, yo no lo entiendo porque yo no tengo la misma conocimiento, ¿no? Que los científicos, digamos, de biotech tenéis, pero Barbacid juega un poco con la doble, con una línea muy fina, ¿no? De decir que por un lado ha curado el cáncer, pero no es cierto, ¿no? Porque todavía falta 3 Porque es años un o 4 ratón, de. claro, porque Claro, es un claro, ratón. queda mucho, ¿no? Pero sin duda, o sea, desde mi punto de vista, el tío consigue atraer inversión, ¿no? Capital que acabará siendo net positive, entiendo, para el sector, porque creará Sí, puestos sí, de desde trabajo y luego. conseguirá apretar, ¿no? O empujar, digamos, ese pipeline de investigación, ¿no? No sé qué opinas. Sí, además, en su caso, ellos están financiando, en vez de las típicas ayudas del Estado, por una fundación que se llama la Fundación CRIS. Y esto yo creo que ayuda a que por lo menos la ciencia que se genere esté más cerca del mercado, porque al final es una fundación con unos intereses claros de que la ciencia que salga de ahí se transforme al final en productos que lleguen a los pacientes, porque está muy motivado por la curación de los pacientes. Y yo creo que es una forma intermedia que es bastante interesante, aunque siempre hay que manejar las expectativas, obviamente, pues que su estudio que cura esto en ratones es la fase que le llaman preclínica. Pero Vale, bueno, en farma, los tiempos son, ya todo el mundo sabemos que son enormes. Pero si en su Claro, fase preclínica ya ha triunfado, significa que igual pues ha adelantado 3 años el desarrollo de esos fármacos. Además, unos claro. fármacos que ahora mismo, en principio, según lo que he leído, pues no Mi, existe esa Mi combinación. reflexión también es oye, que no hay, obviamente no hay que mentir, ¿eh? No se trata de mentir, quiero decir, tú cuando tienes que decir toda la verdad y toda la verdad, sin duda, pero tampoco hay que pecar de humildad, a lo mejor de, oye, que no, que todavía no he conseguido nada. No, no, tienes que vender tu Ujú, idea, tu proyecto, ujú. también para atraer potencialmente inversión, ¿no? Que esto al final, el mundo lo mueve el dinero, nos guste menos o Lo que- más, Sí, y, y- exacto. Pero y- y proyectar ese mensaje es interesante. el manejo de expectativas siempre a nosotros nos ha pasado, incluso ya teniendo un producto certificado, nos han llegado a venir inversores diciéndonos,
ya es que hace 3 años no quisimos invertir en vosotros porque decíais que ibais a tener la certificación en 2 años. Y digo, bueno, ¿y cuántas empresas conoces que se hayan certificado incluso en 3, ¿no? Claro. Que al final es un Claro. poco injusto el hecho, porque realmente tú como emprendedor eres optimista, entonces tú vas a hacer todo lo posible para adelantar eso. Que luego hay cosas que no dependen de ti, se alarga el ensayo, estás en la lista de cola del organismo notificado durante un año sin poder hacer nada, pues claro, pues se te alarga un año, pero bueno, al final tampoco... Pero el manejo de expectativas siempre es es una Claro. historia. Totalmente. Nos quedaban al menos un par de preguntas. Enrique, ¿cómo te has formado tú a nivel emprendedor? ¿Algún recurso o alguna cosita que quieras compartir con la audiencia? Bueno, claro, yo soy perfil científico, es decir, que yo al final pues he partido de un doctorado, etcétera, etcétera, que eso obviamente ha ayudado a generar que al final tengas una empresa deep tech, pero luego todo el resto de partes, pues me he formado con pues o máster o programas de innovación, bootcamp, cuanto más específico de salud mejor. Y cuando empiezas a tener una startup, hay muchos programas y hay como un pico de miles de programas, miles de tal, que puedes elegir bien y decidir los que creas que más te van a ayudar. Y eso al final es formación. ¿Cuáles son los que más te ayudan en bajo tu punto de vista? Claro, ¿Cuáles serían? saliendo de científico en una fase muy inicial, pues estos programas bootcamp de validación de necesidad clínica, muy de foco, Ok. pero muy también un poco básicos en ese aspecto y que quizás te instruyan en todas las típicas fases que tiene una empresa. Porque tú sales como científico y vale, pues la ciencia, ok, pero luego tienes marketing, comercialización, regulatoria, producción, o sea, hay muchas cosas que tienes que empezar a saber. Por ejemplo, nosotros hemos hecho varios. Una aceleradora de América, de Estados Unidos, pues que nos ayudó. Casi todas te ayudan a hacer lo que dicen el pitch y tal, pero bueno, no te tienes que quedar solo ahí, porque pitch todavía a estas alturas la gente me ofrece consultoras que te ayudan a inversión a mejorar el pitch y ya lo sé, si llevo infinito haciendo esto. Y además que claro, mejor que yo no vas a saber tú hacer el pitch. Claro. Claro, claro. Entonces es muy importante, yo creo, que el emprendedor se forme él, que no esperes que esas cosas se pueden subcontratar. Y ese es un poco Totalmente. también el fallo por lo que muchos proyectos no terminan de salir del hospital, porque se subcontratan cosas que al final no tienen sentido. O sea, tienes ese know-how lo tienes que tener interno en la empresa. O sea, pues Y hay que formarse en todo eso. totalmente. Y ahí, Enrique, yo creo que también es importante, ¿no? El rol de tener una persona que tenga facilidad de comunicación, que la persona que va a vender el proyecto además comunique bien, que sepa vender, bueno, que sepa explicar bien el proyecto, porque justamente en vuestro caso muchas veces os vais a tener que enfrentar a gente que seguramente no son Y si perfiles no, técnicos, como en ¿no? mi caso, que yo no me considero, pues estar desde 2017 machacando el proyecto, pues no te queda Ya ves. otra que también Ya eso. ves. Sí. A Pero fuerza obviamente en de la empresa insistencia. tenemos perfiles. El tercer fundador que entró, ese tiene muchísimas más habilidades comunicativas y este es el que suele ganar los pitches y de todo en la empresa. Entonces lo sabemos Claro. y utilizamos los recursos que tenemos para eso. Efectivamente. Ahí, Enrique, hay una pregunta que nos gusta hacer siempre al final de los podcasts para ir cerrando, que es que, como bien sabes, el podcast se llama Desde el Barro Podcast. Y nos gusta preguntar un momento barro que te venga a la cabeza, que digas, no sé, este día metí la pata, este día la liamos bien, no sé, algún momento que se te venga a la cabeza de pensar, joder, vaya liada metimos este día. ¿Te acuerdas de alguno? Pues sí, bueno, pues el producto, uno de esos, bueno, que confías en que tu producto va a tener una estabilidad y una caducidad, etcétera, y eso nos pasó con uno de los componentes del producto, y al final nos dimos cuenta que a temperatura ambiente, que creíamos que iba a durar 6 meses y tal, se caducaba como en 3 meses. Entonces, claro, Hostia, tuvimos que recalcular. Ostras. Sí, sí. Por ejemplo, es el día a día Hostia, de... ¿y habíais metido una producción grande de ese producto? ¿El qué? ¿Cómo? Digo, ¿habíais producido ya? Sí, sí, O... ya hemos producido y ya Ok. estaba en los ensayos clínicos Bueno, cuando de repente empezó a no funcionar. Hostia, tenían 3 meses. bueno, Exacto. bueno, no está mal, Este joder. es el día a día de Sí. la empresa, sí, sí. Bueno, Enrique, ha sido un placer tenerte. Enhorabuena por el trayecto, muy, muy guay poder contar en el podcast historias de Deep Tech. Y oye, además,
me flipa también toda la constancia, ¿no? La perseverancia un poco desde 2018 a 2026, ya van 7, 8 años, he estado ahí con un objetivo. También decirte que yo creo que, joder, cuando los que estáis en tema de biotecnología y demás, ostras, es que el vale la pena, ¿no? El objetivo final de encontrarle esa sepsis a esa persona que lo necesita, lo que sea, ¿no? Eso siempre creo que es un driver muy potente, ¿no? Pero oye, un placer. Te esperamos aquí un tiempo que nos cuentes cositas, porque creo que estáis ahí abriendo una ronda, no sé si se puede contar, Sí, pero bueno. estamos abriendo y cerrando ya, que llevamos más de un año detrás de Dale, la dale. ronda, pero esperemos tener buenas noticias pronto, así que ya os contaremos. Claro que sí, Enrique. Aquí te esperamos para que vengas de nuevo a contarnos cuando todo vaya bien y encantadísimos de que vuelvas cuando tú quieras. Aquí tienes tu casa, caballero. Gracias por invitarme. Que Un vaya abrazote. bien. Pues muchas gracias, un abrazo. Chao, chao.